tardes a todas las personas que se encuentran conectadas en esta novena sesión de nuestro seminario del textil indígena en Avia Yala, Epistemología, Cosmovisión, Identidad y Resistencia. En esta novena sesión tenemos el gusto de tener con nosotras y nosotros a Sabina Aguilera, que nos acompaña con 8 horas de diferencia desde Alemania, y nos va a hablar sobre sus experiencias con la faja y con las personas tejedoras de la faja Ralámuri. Primero voy a presentar un poco los objetivos del seminario, como lo hacemos siempre, y luego presento a Sabina para pasar el micrófono y dar inicio. Solamente mencionar que este seminario tiene varios objetivos. Uno de ellos es conectar con los saberes tradicionales de la Vía Yala en el textil y en las tejedurías. Y especialmente tiene también la intención de que sea un diálogo de saberes desde diferentes trincheras del conocimiento, no solamente académico, sino también desde la práctica, la conservaduría y otros saberes que están alrededor de los textiles. Voy a presentar a Sabina Aguilera, es una etnóloga mexicana, experta en textiles y cosmovisión rarámuri, con estudios en la ENA y en universidades en Leiden y en Berlín. Por 20 años ha investigado colecciones etnográficas y busca intercambiar saberes botánicos rarámuri con el mundo occidental. Realizó también un postdoctorado sobre percepciones rarámuri del paisaje. Hoy nos va a hablar de la exposición Tejer la faja para no olvidar, relatos y reflexiones de mujeres rarámuri en la ciudad. Esta charla honra a la mujer Raramuri que introdujo a la investigadora al mundo de los textiles y que durante muchos años le ha compartido sus vivencias, recuerdos y reflexiones con el estado actual del tejido, los textiles y su iconografía, para después hilarlos al tema de su reinterpretación, revalorización o transformación. Además, se vinculará con las experiencias de otras tejedoras y lo enormemente intrincado de ser mujeres indígenas intentando vivir de sus tejidos en un contexto urbano. Se destacará también su búsqueda por mantener viva la forma de ser rarámuri a pesar de los obstáculos, donde por supuesto los textiles ocupan un lugar muy importante. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo este conocimiento que nos vas a compartir. Bienvenida, Sabina, y tienes el micrófono. Pues muchas gracias por la invitación y pues un reconocimiento a este seminario que me parece es muy importante y muy valioso lo que están haciendo. Desgraciadamente no pude ver los otros em, seminarios, bueno, las otras presentaciones del seminario por la diferencia de horarios, por más que quise, pero vi la primera que ya está disponible en YouTube y bueno, me pareció fascinante y me encantó también ver cómo hay puntos de toque y bueno, a ver qué pasa hoy. Entonces, bueno, como lo dijo Giovanna, esta presentación tiene principalmente para mí la idea de honrar y de agradecer principalmente a María Luisa Chacarito, que es la mujer que me enseñó, pues no nada más ella, pero principalmente y con quien he compartido muchos años, pues pláticas de todo tipo, sobre todo de los textiles, pero también de otras cuestiones. Y bueno, y también agradecer a todas las demás personas Raramuri. Me invitaron a formar parte de este mundo que me dieron la oportunidad de estar en sus casas y bueno, es que si no tuviera esta posibilidad, pues no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho hasta ahora. Ella es María Luisa. Estamos tejiendo aquí, creo que es la segunda faja que tejí con ella. El título de la ponencia remite a la situación actual de los textiles. La situación es que yo a la distancia no pude hacer las cosas exactamente como quería. Fue un poco frustrante encontrar los tiempos para poder hablar con las mujeres que conocí, además de María Luisa. Pero bueno, lo poco que sí pudimos conversar pues fue un poco desafortunado, digamos, en el sentido de que ya no eran estas pláticas como cuando yo me sentaba con María Luisa a platicar sobre los textiles y la faja y los dibujos, sino más bien en una dirección de ya se está perdiendo todo, ya nadie quiere tejer con el mismo sentido que antes, sino más bien para vender. Ya no se hila igual, la técnica ya nadie se preocupa realmente por cómo hacerla. O sea, como fue un tono en general un poco en esa dirección.
Entonces, bueno, un poco para seguir el deseo de María Luisa, que eso es lo que yo siento que la ha mantenido también interesada en que hagamos este trabajo colaborativo, porque así lo veo yo, como de colegas. Para ella lo importante es el dejar un mensaje. Y entonces esto es lo que yo voy a hacer el día de hoy, porque siento que lo que tenía como plan para hacer para esta plática no realmente es lo que puedo hacer en estos momentos. Me faltaría estar realmente presente con la gente, y eso pues no lo pude hacer en este tiempo. Entonces, de alguna manera quiero hacer lo que María Luisa me hubiera pedido hacer, que es dejar el mensaje, resumir un poco las enseñanzas de los Rarámuri con quienes he aprendido. Antes quisiera, para la gente que no sabe dónde viven, dónde se ubican los Rarámuri, es en el norte de México, en el estado de Chihuahua, principalmente en la Sierra Tarahumara al sureste del estado. También hay cada vez más migración temporal o de más largo plazo. Yo trabajé en la sierra, pero también trabajé en un asentamiento en la capital del estado, en Chihuahua. Bueno, y yo empecé el trabajo después de trabajar con colecciones etnográficas. Llegué a la sierra con la idea de, bueno, entender qué realmente está pasando con estos textiles que yo había visto en cajones, en museos. Y fue muy interesante ver cómo la gente estaba pues muy impresionada de ver estas fotografías, porque en realidad estos textiles pues los conocían, los dibujos, pero no son textiles que ya la gente estuviera haciendo en ese momento. Entonces fue muy interesante ver esa reacción. Bueno, esta persona, este tejedor, que es el único tejedor que conozco, pero en esta comunidad él era reconocido como uno de los mejores tejedores, él me ofreció enseñarme. Y bueno, en esta ocasión en realidad lo que pasó fue que yo pude hacer toda la descripción del proceso de tejer, desde el hilado, que aquí está también su hija y su nieta hilando, y verlo a él tejer, porque lo que hizo fue escoger una de las fotos que yo llevaba y se dedicó a copiarla. Al final no hizo todo tal cual, sino también le puso sus propios toques, por así decirlo. Y bueno, esto fue como mi primer acercamiento a los textiles, para después pasar al otro contexto muy distinto en la ciudad, en este asentamiento, donde en realidad, a pesar de ser un contexto tan distinto y donde la gente que vivía aquí pues no era de la misma región, donde yo trabajé antes era en las Barrancas y la gente de aquí venía de otra región donde no se habla exactamente igual, hay variantes regionales, dialectales, pero de alguna manera se o sea, pude continuar con este diálogo, con estas pláticas. Lo que aprendí en la sierra, pues de alguna manera me sirvió como hilo conductor aquí en el asentamiento. Y bueno, de las primeras cosas que me quedó claro, o sea, después de hacer un análisis iconográfico de las fajas, con la curiosidad de entender, bueno, no nada más no es nada más el nivel iconográfico, sino hay que entender también la parte del hacer un textil, qué significa y cómo se relaciona tal vez con los diseños, etcétera. Después de todo este proceso, me quedaba claro que tenía que ver, o mi planteamiento era que tenía que ver con una metáfora de la vida, de la creación, a tal punto que el tejer de alguna manera podría incluso sustituir a este momento de la gestación, del estar embarazada, porque la gente decía, bueno, cuando uno está embarazada no hay que tejer porque entonces el bebé se puede enredar con el cordón umbilical o cuestiones así, pero también porque el tejer implicaba esta unión de hilos, por así decirlo, para crear una totalidad, ¿no? De bueno, aquí hay un acercamiento de esta faja. Y bueno, en esta temporada en la que yo llegué al asentamiento fue muy interesante que, sin planearlo, porque yo no tuve nada que ver con eso, María Luisa había organizado ya un taller para que las mujeres
pues tuvieran la oportunidad de tejer la faja, las que no sabían o las que quisieran aprender más. Y pues muchas mujeres se apuntaron. Eso fue muy, muy lindo de compartir y pues para mí, para aprender, obviamente. Fue así que poco a poco les voy a contar un poco la historia de mi experiencia. El análisis iconográfico me llevó, por ejemplo, a entender que el hilar y la espiral tenían que ver con esta unión de fuerzas opuestas, como vemos aquí conformados este diamante de aquí abajo por espirales que van corriendo, que se componen de dos espirales, una corriendo para un lado y la otra para el otro y con colores opuestos, como esta fuerza o esas fuerzas que corren en direcciones opuestas por estas columnas que sostienen al mundo. De hecho, los Raramuri se dicen a sí mismos como quienes sostienen el mundo, pues son estas columnas que sostienen al mundo, que separan el cielo de la tierra. Además, la palabra en Raramuri viría también es utilizada para decir torcer y para referirse a este proceso del hilado. Y bueno, para decir torcer la cuerda, también la raíz es la misma. Cuando uno hila, está haciendo también un movimiento que implica ir en direcciones opuestas para que el hilo se pueda tejer. Bueno, en los relatos tienen lugar importante este movimiento espiroideo, pero también en las danzas, en las coreografías, como representación de entidades o de elementos que tienen alguna influencia en el mundo o en el cuerpo rarámuri. Esto mismo visto en el espacio coreográfico, ¿no? Bueno, en el caso de las danzas, bueno, es un ejemplo interesante porque, bueno, como digo, es un modelo cosmológico que, bueno, en el caso de los rarámuri, que ya expliqué que se conciben a sí mismo como estas columnas que sostienen al mundo, es mediante estas danzas que pueden restablecer, por ejemplo, este orden cósmico, recordando el camino primigenio, que es algo que está súper presente en las explicaciones de los Raramuri, en la faja misma, en la iconografía. Y bueno, y de esta manera también en las danzas se agradece a las deidades vía movimientos espiroideos o en zigzag o serpentinos. Y las ideas, bueno, son estas que he dicho de los postes por donde corren estas fuerzas. Pero también los danzantes mismos se consideran a sí mismos como estos hilos que se entrelazan para darle forma a la tierra o al tejido de la tierra, por así decirlo. A mí lo que me explicaron es que cuando se baila, en este caso me explicaron del matachín, cuando se baila el matachín es como tejer la cobija, porque los estambres y los matachines se están cruzando igual, como tejiendo. Y es interesante verlo en comparación o de manera paralela con otros pueblos, por ejemplo, los mexicaneros en Durango. La antropóloga Neira Alvarado menciona que hay una danza importante en un ritual que remite al momento en que se instauró la era del hombre y el movimiento del mundo. Esto lo estoy citando de su trabajo. Y sus evoluciones recuerdan a la forma en que las divinidades subieron al cielo y separaron el espacio humano del de los ancestros en el primer costumbre. Los movimientos del baile alrededor del fuego hacen que el cielo y la tierra se separen. Y bueno, la autora destaca también que para expresar estos desplazamientos de la danza se utiliza un verbo en náhuatl, que es el verbo malina, que quiere decir torcer la cuerda. Y los mexicaneros, este pueblo en Durango, de hecho no muy lejos de los Rarámuri, utilizan igualmente para referirse al proceso al hilado. Y bueno, Malinali en épocas prehispánicas era además de una planta, para empezar, utilizada para tratar enfermedades, pero también era utilizada para hacer cuerdas o techos y otros utensilios. Y además era un emblema de las deidades de la tierra y un signo calendárico. Y también era utilizada como una metáfora para el pelo y la piel de la tierra, que esto va a ser relevante un poquito más adelante. Y bueno, los comentarios de la gente, de las mujeres, sobre todo, sobre esta figura de la espiral, eran, por ejemplo, que es el caracol, pero también le dicen ojo, pero es el agua, y el agua es lo que hubo al principio de todo, pero también es el viento. O, por ejemplo, que sueñan, que cuando sueñan con el camino que es como subiendo, pero en círculos, entonces quiere decir que uno está caminando hacia el cielo, por ejemplo.
o también puede ser que está refiriéndose a los caminos de los curanderos. O sea, como siempre había una conexión entre esta figura y la idea de los caminos de subir y bajar, de conectarse con otros niveles del cosmos también. Y en relación al tema del origen, o sea, esta agua primordial, fue que también me platicaron que la Tierra se fue haciendo gracias a que se fue tejiendo sobre la superficie acuosa con hierbas y lodo. Y fue así que lo fueron pisando y trenzando hasta lograr una superficie sólida. Y entonces, bueno, aquí podemos ver que el hilar y el tejer pueden ser pensados como estos actos creativos y no solamente como un proceso para hacer un textil. Es más que eso. María Luisa me explicó que hay una araña específica que es la que pues les enseñó cómo tejer. Y como ella lo explicó, bueno, la telaraña se dice Mirucharigarira, casa de la araña, pero también decimos Miruchare quemara, cobija o placenta de la araña. Y esto es interesante porque la misma palabra para placenta y cobija en rarámuri, bueno, es la misma. Todas estas relaciones son importantes. También he mencionado que tiene que ver esta idea de los caminos. Es importante tenerla en mente porque conecta estos diferentes planos. A partir de la cosmovisión Rarámuri, la Tierra está compuesta de diferentes niveles. A veces me han dicho que hasta hay 18 pisos, pero normalmente son 3 pisos hacia arriba y en la superficie en donde habitan los Rarámuri como en el centro y 3 pisos abajo. Pero hay diferentes formas de explicarlo. Lo importante es esto, que hay niveles y que todos están conectados de alguna manera. Puede ser por hilos o puede ser por estos caminos. Y es por ahí que los curanderos transitan, o las almas u otras entidades o los astros. Y hay explicaciones rarámuri de otras regiones donde literalmente hablan de cables que unen la casa del, no sé, del este con la casa del oeste, por ejemplo, y es donde transita el sol. Y bueno, esto nos lleva a este tema del camino. Bueno, es tan central en la cosmovisión Rarámuri. Y bueno, en el caso de las fajas, tenemos que por ejemplo, en este ejemplo yo saqué algunos ejemplos de todo el análisis que yo hice. Vemos flores o estrellas o los escalones de los cerros que remiten a esta noción del camino. A mí lo que me explicaron es que en las fajas, como esta que te enseñé, se teje así, en zigzag, a lo largo de la faja, cuando es el camino, y cuando es el 100 pies, entonces solo se pone chiquito entre las montañas en las orillas de la faja. Y esos no se ven aquí, pero son rayas muy delgaditas o sea, contrastes blanco, negro o colores opuestos en los extremos de las fajas. Y bueno, en relación a las flores o el camino de las flores, tenemos que se trata de un concepto que va más allá de esta región y más allá de los confines mesoamericanos, incluso hasta más al norte o al suroeste de los Estados Unidos. Y bueno, una lingüista que trabajó este tema dice que lo llama el mundo flor, y dice que es la imagen del camino de flores es como un modelo, es el camino del sol en su recorrido por el cielo. Es una de las metáforas más difundidas, dice ella. Y bueno, ella es lingüista especializada en las familias de los pueblos yuto-azteca, del habla yuto-azteca, como los rarámuri, ¿no? Entonces, bueno, por eso es relevante. Bueno, y paralelamente encontramos que flor o sewa o sehuachari en rarámuri tiene una importante correspondencia con la idea de los extremos o los bordes o las orillas. También, según lo que me explicaron, la flor y la cruz en la iconografía es lo mismo, que bueno, aquí sería esta parte de aquí, lo que ellos llamaban flor o cruz. Y es interesante esta idea de la flor y la cruz porque, bueno, por ejemplo, un relato del explorador noruego Carl Lumholt, cuya colección fue la que yo estudié, y tiene una etnografía excelente, menciona que a él le contaron los rarámuri que Dios dejó 2 cruces en los extremos del mundo, uno por donde sale el sol y uno por donde se pone. Y los rarámuri viven entre estos 2 extremos. Es
difícil traspasarlo estos extremos porque hay mucha agua alrededor que delimita un espacio del otro, ¿no? Bueno, entonces tenemos que las flores saludan a este camino del sol, a la frontera entre la superficie terrestre, el cielo, las aguas, pero también a las estrellas. Y aunque los raramuri no se refieren realmente, o por lo menos a mí no me lo explicaron como estrellas, pero sí hablan de ojos, o sea, ojos como estrellas. Es interesante esta relación con las estrellas porque según los raramuri, la Vía Láctea se dice Bowera, que significa camino, y explican que al morir suben por los caminos que atraviesan la Vía Láctea y el cinturón de Orión, que se dice Iweke, que comparte la misma raíz con alma o fuerza. Y es así como pueden subir. Y lo interesante es que en invierno el camino del cinturón de Orión, que se compara con el camino del sol, pero en la noche. O sea, comienza su camino al atardecer y desaparece al amanecer. Esto parte también del trabajo de Frances Slaney, esta antropóloga, si alguien lo quiere revisar, si les interesa. Y bueno, otro ejemplo es que quizá, como me explicaron, el astro va subiendo los escalones de los cerros. Y esto me explicaron, por ejemplo, viendo en el horizonte. Me decían, bueno, los cerros, la parte de ahí arriba que se ve como que sube y baja es también el camino. El sol se mueve todo el año y es en algunos meses que se sienta en un lugar que puedes ver en los cerros. Cuando estás saliendo de una parte del cerro ya sabes cuándo sembrar. Y bueno, también transportado a las fajas, me decían, bueno, pues estos son los caminos para arriba, para abajo, como los que usa el curandero para hablar con Onoruame o con Dios. Y debo mencionar que estos diseños que vemos aquí, yo los separé no sola, o sea, trabajé esto con ellos para sacar los nombres, para saber cómo eran las figuras que tenía sentido separar, para sacar como hasta la parte más mínima, porque bueno, sola no lo hubiera podido yo, me lo voy a tener que inventar. Y bueno, aparte de los caminos hay montañas, bueno, ya dije también que hay ojos, pero hay también lo que ellos llaman, o por lo menos en esta región de las Barrancas, lo que me comentaron es que hay el Sucristo o Jesucristo, que es el alma, que son como las cruces. Y me dijeron, esto es algo muy del Rarámuri. Pues cuando nace un niño a los 3 días o una niña a los 4 días, les ponen nombre y les ponen 3 o 4 cruces. Entonces, bueno, lo pasan por el pecho y es así como se ponen el alma. Y bueno, al hablar del camino es también importante referirse al destino. Los Raramuri cuentan que en el momento en el que se colocan las almas en el cuerpo es posiblemente cuando se inscriben también el destino de la persona. Y bueno, durante la gestación, durante el embarazo, se comienza a tejer esta unión de los opuestos, ¿no? Y es interesante que la palabra Raramuri para tiempo, Raweuri, se desprende de la raíz Rawe, que significa vida o día. Y entonces así es que cuando nace el niño se presenta a los pocos días de haber nacido, a los primeros rayos del sol, para dejar atrás el mundo oscuro de donde viene y empezar su camino en la tierra. Aquí hay otras imágenes que quise nada más poner para que se entienda como esta idea de las escaleras y la espiral como algo similar, pero representado de maneras distintas. Bueno, y los rombos o estos diamantes tan presentes también en las fajas Raramuri. Mi pregunta era, pues, si hay caminos por los cuales se puede transitar entre el cielo y la tierra o incluso el inframundo. Entonces, ¿cómo se puede acceder a estos lugares, o sea, cuáles son los lugares de paso, ¿no? Y según los Raramuri, explican que hay agujeros o portales en el centro de estos diferentes niveles que componen el mundo, y es a través de estos portales que se puede entrar. Y bueno, entonces es así que traté como de explicar, a partir de sus explicaciones más bien, traté de hacer estos dibujos que explicaran estos niveles, ¿no? O sea, donde el rombo es este centro y está otra vez otro rombo al centro, que es el centro del centro, por así decirlo, que es este Axis Mundi. Y bueno, este rombo que también
es el agua. Entonces, bueno, como dije también, corresponde con la frontera, o sea, las flores, cruces, ojos. La idea en general era, bueno, estos textiles son una micro representación, una síntesis del cosmos. Y la ubicación de estos rombos estaría señalando esta superficie donde viven los rarámuris. Tomando en cuenta que los rombos son esta imagen de ojos, cruces y flores, también es importante mencionar que esta idea de ojos remite a la posibilidad de ver como de los curanderos, o sea, el poder de la visión, que es la posibilidad de establecer esta comunicación con los ancestros vía otros objetos como los espejos que se usan en los rituales normalmente. Entonces, bueno, esta idea del ojo espejo es importante, pero al mismo tiempo este espejo tiene que ver con esta superficie acuosa. No nada más es una superficie de agua, sino es también un portal. En una ocasión, platicando con Valentín Catarino, que es el señor de la foto, de las primeras fotos que mostré, él me dijo que antes de que hubiera gente había mar, pero se secó y se quedó el agua abajo y adentro de los cerros. El cerro tiene piel, tierra y huesos, igual que nosotros. El agua que andaba antes por estos lugares como que se secó. Lo único que quedó fueron los huesos. Y bueno, esto para mí fue muy, muy revelador. Primero, esta idea de que antes todo estuviera cubierto de agua, pero también esta idea de la piel y la tierra cubriendo los cerros. Si recordamos lo que dije anteriormente sobre el Malinali o esta idea del tejido como la tierra mm, hecha también con estas hierbas y lodo, también remite a esta idea del pelo que mencioné sobre el Malinali, pero además, como describió Valentín Catarino, el mundo o los cerros, que además en Rarámuri mundo y cerro tiene la misma palabra, está cubierto con piel en su superficie. Entonces, para mí era a lo que esto me llevaba era pensar, bueno, el textil remite a esta superficie terrestre, ¿no? Y luego, curiosamente, cuando trabajé con estas fotografías de las colecciones, y bueno, en otras conversaciones también se mencionaba, o sea, ellos decían, bueno, pues sí, estas formas se parecen a la piel de la serpiente, al cuero de la serpiente, decían. Y bueno, es interesante que las palabras Wichimoba o Wichimobachi, que quiere decir el mundo aquí o aquí en el mundo o sobre la superficie, comparten la raíz Wichi o Wichima, que significa piel o la superficie. A mí me llamó ahí también la atención que en algún momento me comentaron, no sobre la serpiente, pero sí el diablo y tal vez se puede pensar como, bueno, el diablo y la serpiente en algún momento pudieron tener algo que ver después de, no sé, la época de los misioneros. Pero lo que me dijeron es que el diablo tiene en su piel todos los dibujos y todas las cosas del mundo y de allí fue que o sea, de ahí se inspiraron o de ahí sacaron los dibujos para los textiles. Todo lo expuesto hasta aquí llegamos a la idea de la serpiente y por eso está aquí en estos diagramas. De hecho, en el diagrama anterior la puse aquí abajo no porque corresponda tanto a la idea de los rarámuri, sino más bien a la idea de otro pueblo en el occidente mexicano, los Urrárica. Ellos dicen que el sol en la noche se transforma en una serpiente y es así como camina por abajo. La puse como una idea, serpiente, que se ubica al centro del mundo o alrededor del mundo. A mí me contaron una vez, entre otros relatos sobre la serpiente, porque hay varios, adentro del Cahuí o del cerro o del mundo hay agua y hay una serpiente que no es muy grande y es muy brillante, como brilla un espejo en el sol, y cuando mueve mucho la cola se derrite y luego de ahí sale agua. Dicen que así es como se han hecho inundaciones o cuando viene mucha agua en los ríos sin que haya llovido. Uno puede ver estas víboras en el camino y de pronto frente a uno pueden desaparecer metiéndose a un hoyo en la tierra para luego, cuando uno quiere rascar la tierra para ver el hoyo por donde entró, se da cuenta de que no hay nada. No sabemos cómo le hacen esas víboras para desaparecer así. En relación al Wichimoba, no sé si lo voy a mencionar más adelante y me estoy adelantando, pero también tiene que ver con esta figura de los ojos de Dios. El mismo nombre
remite a esta idea, aunque esto ya no se usa ahora, pero estos sí son supuestamente algo que Lumholtz en este explorador noruego vio en finales de 1800. Además de estos elementos gráficos que remiten a la piel de la serpiente, también encontramos otra vez esta idea de estas fuerzas que se oponen vía estos colores opuestos, estos colores contrastantes y estas direcciones opuestas que se complementan. Teniendo esto en mente y además de otros puntos comparativos, es que yo interpreté a partir de las explicaciones a la imagen, a la faja Tarahumara al Rarámuri como una imagen de la dualidad y de la serpiente, donde representas una unión o una conexión de todos estos planos, de lo vertical, del horizontal, pero al mismo tiempo es esta separación del cielo y de la tierra, del paso de la luz a la oscuridad. Decidí hacer este recorrido como síntesis de mi trabajo, como dije anteriormente, como una idea de dejar un mensaje para quien sea que ya no sé, tal vez hay por ahí algún rarámuri que lo esté escuchando y que a lo mejor ya lo escuchó o nunca lo había escuchado y que sea como un mensaje, como decía María Luisa. Pero bueno, en general lo que puedo decir es que el tejido mismo es en realidad una transmisión de conocimiento ancestral y la experiencia de aprender para mí hizo muy clara esta forma de aprender al sentarme con María Luisa, con las mujeres, de estar tantos tiempo en silencio, pero después también tantas conversaciones que surgen sobre los sueños o sobre otras situaciones que al final se relacionan con los textiles también, pero con otras historias que escucharon de los abuelos. Y esta faja de aquí abajo la quise poner como ejemplo porque, bueno, para retomar la idea de qué es lo que está pasando ahora. Esto no es como lo más típico que se encuentra, es aquí como que pusieron todos los diseños posibles en una misma faja. Este telar de arriba fue el primer telar que pusimos María Luisa y yo en el 2007. Bueno, fue interesante desde allí, desde ese entonces, ver cómo las mujeres se acercaban a ver, a platicar, a ver si tejían también. Bueno, eso después de que en el asentamiento le dijeron a María Luisa que por qué estaba yo ahí aprendiendo, que por qué quería yo con esto. Y yo me sentí muy preocupada de que la gente, bueno, no sé, se sintiera como eh, pues con el temor de que yo venía ahí a robarme algo, o no sé, sus ideas, o no sé. O sea, al final se aclaró todo, pero lo que María Luisa me dijo es que para la gente, los textiles son algo muy sagrado. Entonces, bueno, yo creo que actualmente, aunque los textiles se estén haciendo muchos para vender y no con la misma técnica y no con las mismas ideas y no pensando que las figuras remiten a esta historia y todo esto, creo que el peso de los textiles está allí porque la gente lo sigue portando en la ciudad, igual que en la sierra, en las fiestas, es como súper importante. Y bueno, otro ejemplo es que hay cooperativas de mujeres en la ciudad, en la sierra, haciendo no solamente textiles, sino también muchas cosas, o como sus mismos trajes o sea, de costura. Y bueno, un ejemplo muy interesante es lo que hizo la Fundación Marzo, una fundación mexicana, y la organización Inland Campo Adentro son españoles, donde decidieron hacer después de un diagnóstico en la sierra con diferentes comunidades para preguntar a quién le interesaría tener borregos, porque ya no había borregos ahí, y volver a tejer la faja. Y hubo varias mujeres interesadas. Esto fue un poquito antes de la pandemia. Y al final, lo que surgió de esto es que se creó una cooperativa de mujeres rarámuri que siguen tejiendo, pero lo hacen de una manera no como quizá lo harían para ellas, sino más con el objetivo de venderlas, utilizando sus mismos diseños, por así decirlo, gráficos, pero combinándolos de maneras distintas. Estos de aquí a un lado en realidad no son fajas, son caminos de mesa y la idea es que a través de esta fundación los puedan vender y es así como se mantiene la cooperativa. Todo se va directo a la cooperativa, la fundación es nada más hace como el transporte, digamos. Yo siento que a lo mejor sí es diferente
la situación es diferente. También vivir en la ciudad no es fácil, bueno, en la sierra tampoco, pero uno como mujer rarámuri sufre mucha discriminación y se enfrenta a situaciones difíciles. Em, en las escuelas, los niños también, a pesar y en la sierra también, a pesar de ir a escuelas bilingües, no se trata la mayoría de las veces de escuelas bilingües, sino escuelas donde a lo mejor van otros niños rarámuri, pero no es para aprender sobre sí mismo, sobre su cultura. O sea, entonces, si se mantiene la producción de textiles para venderlos, pues bueno, es así, pero creo que esa es una parte nada más. Entonces, bueno, para mí fue muy sorprendente los comentarios que obtuve en mis conversaciones para esta plática, pero para mí queda como una pregunta abierta para seguir como indagando y conocer un poco más en qué está la situación de los textiles actualmente. Pero o sea, a mí lo que me pasó ahora haciendo esto como un ejercicio de volver a revisar este trabajo que hice, pues no sé, me parece como un poco increíble creer que no tiene ya este lugar importante, digamos, ¿no? Que tenía hace unos años. Y bueno, pues con esto voy a cerrar mi plática y pues ah, si hay preguntas, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sabina, a ti. Realmente es muy valiosa y muy importante tu charla. Y pues sí, muy concisa, pero creo que nos da mucho tiempo para hablar. Yo normalmente al final de cada exposición hago un comentario y lanzo varias preguntas. Contigo tengo unas que tal vez sean más específicas y las voy a ir planteando. Pero primero, muchas gracias, felicidades por ese bonito trabajo. Además, quiero comentar que hay un libro al respecto que publicaste hace varios años ya, pero que tiene mucho de esta información y mucho más detalle también. Está, creo que en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, no me acuerdo si con otro sello, pero sí, sí. Es un libro que si quieren consultar está por ahí. Además de otros trabajos que pueden conseguir a quienes les interese de Sabina en su perfil de academia también hay cosas, si quieren verlo. Lo primero que me hiciste pensar, como ya lo hemos visto en otras exposiciones acá, ahí, y me acordaba también de la exposición precisamente de Eduardo, es pues esta cosmovisión y esta tridimensionalidad del textil, ¿no? Hay varias investigadoras, investigadores que han hablado sobre esa tridimensionalidad en las figuras o del mismo textil, ¿no? De los conceptos y los símbolos que tienen en los tejidos. Y en este caso me hizo pensar esa figura en espiral, pues muy comparativamente con la figura del rombo, aunque acá hay la figura del rombo, pero todo el fundamento que tiene la espiral para un lado y para el otro, con lo mismo que nos hablaba hace 8 días Musco y Tizoy, que es el vientre, el símbolo desde donde nace la vida, la relación con la creación, y entonces, digamos, ahí tienen esa relación. Y bueno, ahora vienen las preguntas con respecto a cómo se viste eso y cómo se vuelve un artefacto cultural que cubre la vida en el mismo cuerpo, ¿no? Eso me pareció muy bonito. Otra relación que vi también con esa faja que vimos hace 8 días es el agua como fuente principal de vida. En el caso del Chumbe Inga está toda la figura del río o la figura de las ranitas para relacionarlas con el río, con la época de lluvia y lo que eso significa y toda la apertura del pensamiento. Y esto para abrir la puerta a la relación que tiene con la lengua y la importancia que tiene la construcción de un tejido para tener otros significados. Yo creo resaltarlo porque aquí hay muchas personas interesadas en eso y muchas personas también que lo conocen, pero me parece muy importante resaltarlo porque la valoración del textil y la resistencia en el textil es una resistencia de toda la cultura, incluyendo obviamente de sus diferentes aspectos, pero específicamente de la lengua. Comunicar en la lengua, los pensamientos que no se encuentran en el español, por más que, digamos, lo tengan aprendido o por más que tengan reprimida esa lengua por muchos años. Para hablar más de ese origen y fuerza vital que se encuentra en el tejido rarámuri, a mí me gustaría preguntarte de entrada si tiene conexión con la cestería o si son tejedurías muy diferentes, primero.
Y lo mismo, y también por el interés que tú tienes, ¿cuál es la relación que tiene con las plantas? Si bien acá hablan mucho de la cosmovisión y de, digamos, de lo que consideran en la construcción de las diferentes dimensiones de sus creencias y sus saberes, si tiene una relación, digamos, más paralela con las plantas, no solamente para el teñido o la manufactura, sino también para la creación de la iconografía. Veíamos en otras fajas en el mundo andino, y lo veíamos hace 8 días con el chumbe, que ahí tiene una consideración medicinal. No sé si puedes profundizar en eso, si la faja rarámuri también lo tiene, precisamente por la protección del vientre y protección de la vida en el centro del cuerpo, o si, digamos, tiene otras consideraciones acá, ¿no? Claro, con este tema, el último con el que cierras, que es la vida en la ciudad, a mí me parece muy valioso esto que dices, que la escuela para los pueblos indígenas en México y en América Latina, que es nuestra región de estudio, no son para aprender sobre sí mismos, sino siguen siendo una herramienta para homologar, homogeneizar y subyugar ciertos pensamientos también. Sigue siéndolo. Entonces, creo que es muy importante si nos cuentas un poco más sobre cómo es la vida en la ciudad para las personas Rarámuri, en lo que tú llegas a conocer, aparte de estas estrategias de resistencia que son modificar sus tejidos para la venta y bueno, ponerlos un poco más vistosos o digamos sacarlos y hacer una división de sus tejidos, unos para uso más personal, más de su cosmovisión y otros más comerciales, pero digamos que ante qué más resisten con su tejido las personas Ralamuri. Esas serían varias preguntas, me doy el permiso de preguntar y ahora te planteará Eduardo las que van poniendo por acá. Bueno, sí, a mí también me interesaba como ver qué paralelos podría haber, porque sí hay algunas que tienen estos rombos dependiendo de la región, ¿no? Entonces me interesaba hacer también esa comparación y al final no me fui por otro lado, pero lo que sí me contaban es que, o sea, al igual que la faja, la cesta, al momento de cortar la palma, está viva. O sea, entonces es un ser vivo. Y no la pueden, por ejemplo, aventar al fuego o maltratarla si está verde todavía, porque es algo vivo, es un ser vivo. Y de la faja, pues de alguna manera también, o sea, no sé, actualmente obviamente pues, es muy raro que se teja con lana de borrego, pero igual, no sé, también sí tenían como su propia agencia, como igual para relacionarlo un poco con la otra pregunta de si tenían si tienen un cierto tipo de protección o medicinalmente hablando, ¿no? No solo la faja, sino los textiles en general, una vez que ya tienen hoyos o que están como un poco desgastados, si uno los remienda o los arregla, se consideran todavía más, pues más, estoy tratando de pensar en la palabra que me dijo María Luisa, pero es que tienen, digamos, más valor, no valor en el sentido como monetario, pero tienen más poder, por así decirlo. O sea, viejo y remendado es algo como que incrementa quizá tal vez su poder protector. En en la sierra y en la ciudad, lo que dicen es que la faja ayuda para mantener el cuerpo fuerte, también para no tener hambre cuando hay que ir a trabajar a la milpa, pues ayuda como a amarrarse bien la faja y entonces aguantar, como, pero en el sentido de nos da fuerza, o sea, al amarrarnos. Y bueno, quizá relacionado con las plantas, para mí eso era una gran pregunta y escribí uno o dos proyectos sobre eso porque me interesaba mucho que de alguna manera si yo me empecé a interesar en las plantas fue vía los textiles, porque empecé a ver paralelos o sea, estudiando las historias y la relación con la iconografía y viéndolo después cómo era en otros pueblos y algunos como muy lejanos, más de tu región, me impactó mucho las similitudes
Entonces empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasa con las plantas? ¿Qué lugar tienen en el mundo rarámuri? Por ejemplo, me decían, bueno, las plantas son súper importantes, o sea, las plantas curativas, las plantas sagradas, porque son quienes le enseñaron al curandero todo lo que sabe, o sea, no es como que, no es al revés, sino ellas le indican al curandero cómo curar. Y entonces, bueno, yo pensaba si habría tal vez una relación entre la iconografía como entendida como un tipo de información de las plantas que después se viera plasmada en los textiles. Pero bueno, hasta ahorita la respuesta ha sido como de, no, o sea, para nada. No sé, yo sigo insistiendo en que debe haber algo allí porque, no sé, me parecía que había demasiados paralelos. Entonces mi idea era presentar esta idea, esta iconografía como imágenes sonoras, en el sentido de que en el ritual curativo, por ejemplo, con el jicuri, con el peyote o con otras plantas como el bacánawa, lo que está pasando en realidad son cosas que describen en las fajas. Y entonces pregunté, por ejemplo, bueno, ¿y ven cosas cuando consumen el jicuri? Bueno, pues sí, a lo mejor algunas cosas, pero no es como tan claro como puede ser entre otros pueblos, que en realidad estas visiones que provocan las plantas sagradas o medicinales sí tienen una influencia en la iconografía textil. Sigue siendo una pregunta abierta que me interesa muchísimo. Cuando en algún momento pueda hacer trabajo de campo, pues es una área que me interesa empezar a indagar un poquito sobre las plantas en general y sobre su relación con los textiles, si es que la... y bueno, sobre la vida actual, la vida en la ciudad, pues a mí me pareció dura, difícil, pero tampoco la vida en la sierra es fácil, me parece. O sea, desde lo que yo pude vivir y apreciar allí es tener siempre que abrirse camino de una u otra forma, mucha discriminación y mucho, como yo por lo menos dándome cuenta cómo se les trataba en este asentamiento, como eh, con, con que le demos un poquito ya están contentos como con esta idea que, bueno, o sea, yo no podía decir nada porque yo ahí estaba como hospedándome, pero pues esa actitud como muy molesta para mí, o sea, muy injusta y vista de lo más normal, que así es. Y bueno, la situación con los niños es que, bueno, ellos van a las escuelas, o sea, no nietos, los sobrinos de María Luisa, porque debo decir, María Luisa, se me olvidó mencionar que María Luisa fue gobernadora de este asentamiento durante 9 años, o sea, una mujer muy especial en el sentido de que nunca se casó, pero al mismo tiempo tenía como una autoridad o una presencia fuerte y la gente pues se sentía bien siendo representada por ella. Bueno, bien, algunos a veces no, porque precisamente porque no estaba casada habría a veces conflictos, pero bueno, ella lo que cuenta de sus sobrinos es que cuando se cambiaron de este asentamiento donde vimos estas fotos a otra región vecina, hubo muchos conflictos porque ya no podían ir a esta misma escuela, porque ahí solo iban los niños de este asentamiento. Entonces tenían que aplicar para ir a otra escuela que supuestamente era una escuela bilingüe, pero en realidad nunca era bilingüe porque el maestro o no era Rarámuri, era, no sé, cualquier otro maestro. Y digamos que fuera uno Rarámuri, es muy complicado porque no hay un Rarámuri que enseñar. O sea, hay variantes regionales, entonces es muy difícil para la gente sentirse representada, digamos, si va a aprender algo bueno o no, pero es que así no se dice de donde yo vengo, ¿no? O así no se escribe, o es complejo, es muy complejo. Y bueno, en cuanto a los textiles, pues sí, desde que yo me acuerdo, está la gente haciendo cosas por encargo, por ejemplo, y bueno, creando sus propias ideas como eh, para poder vender. Sí, no de una manera fácil tampoco, porque no es como que las hacen y ya tienen asegurada una venta. Es ir
quedarse horas buscando a ver dónde, y luego incluso ha pasado, y no unas 2, 3 veces, sino seguido, que les roban toda su mercancía, o sea, situaciones así de verdad, pues duras. Y son muchas cosas que definitivamente también en las negativas, así como en sus saberes y tradiciones, también hay muchas cosas negativas que tienen que afrontar los pueblos indígenas en Abya Yala, en las que lastimosamente se replica a lo largo y ancho del territorio y muchas veces por, digamos, esa ausencia o la misma violencia estructural del Estado, ¿verdad? Aquí ya veo varias preguntas, entonces Eduardo te va a ir contando las preguntas para que continuemos en la charla, Sabina. Muchas gracias de nuevo. Aprovecho que me diste la palabra para extenderle una a Sabina, a ver qué me puede comentar al respecto, ¿no? Dado que en la exposición, pues planteas muchos, por así decirlo, paradigmas, ¿no? Que son muy propios del pensamiento de lo que los que estudiamos los pueblos indígenas de México, pues decimos son de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Pero que gracias a esta separación de Kirchhoff, pues los dividimos en los mesoamericanos, agricultores, los de Aridoamérica, que son ya cazadores, ¿no? Pero me doy cuenta que comparten una cosmovisión muy afín, ¿no? Y es precisamente a partir de estos paradigmas que ayudaron a explicar la constitución o conformación del mundo a través de como elementos análogos al bordado. Ujú, que viene inclusive ya desde los tiempos olmecas, parece estarse formulando con esta idea de las cuerdas y los tejidos, y lo que en el posclásico tardío vamos a conocer como el Malinali, ¿no? Que precisamente emergió aquí en tu charla como una especie de poste cósmico. En este sentido, tenemos información, Sabina, de cómo eran las relaciones de estos pueblos del norte de México con los pueblos de Mesoamérica, se intercambiaban algodón, si tejían algodón, no solamente se centraban en tejer ixtle. ¿Qué podemos saber de los contextos arqueológicos, si es que tienes conocimiento, o más allá en el aspecto cosmovisivo, qué otras figuras comparten entre estos grupos del México indígena? Gracias. Gracias por la pregunta también. Sí, o sea, el intercambio seguramente había, o sea, no puedo decir que obviamente que fueran rarámuri, ¿no? Pero bueno, en esta región norteña, bueno, ahí había un corredor como muy importante, arqueológicamente comprobado. El trabajo de Beatriz Brani, por ejemplo, es súper importante. Y bueno, la greca escalonada, por ejemplo, es uno de estos elementos gráficos que se ve por todos lados, que comparten, hasta el suroeste o gran noroeste mexicano y suroeste estadounidense. Y bueno, en cuanto al tipo de materia prima, el algodón en la región del suroeste, sí. Y bueno, yo recuerdo haber visto en alguno de estos reportes arqueológicos, no sé si de Robert Singh o de alguno de estos arqueólogos del norte de hace mucho tiempo, había incluso estas fajas que se hacían como o sea, en estas cuevas donde encontraron restos de textiles hechas de palma, de agave, mezcladas con un poco de algodón. Y posteriormente ya, no sé, con otras fibras, ¿no? Pero algodón en sí, no, en esta región no. O sea, pero que había contacto intercambio, yo creo que sí, ¿no? Y bueno, lingüísticamente hay todo un estudio sobre las familias del grupo Yuto Azteca que mencioné para conocer cómo fueron las migraciones, que bueno, de hecho, este tema de las migraciones y movimiento de los grupos y qué compartían también se puede hacer a través de los textiles, viendo las técnicas, viendo no solo las técnicas de iconografía, también esta idea de las áreas culturales, pues igual funciona en los libros y en algunos momentos de la historia, pero en la realidad no existen estas fronteras, ¿no? Entonces, aquí entro yo, Sabina. A mí me parece muy interesante lo que has expuesto porque eres de todas las ponentes la que más al norte está de este continente.
todo ha ido hacia abajo, ¿no? Así vamos, Mesoamérica y hacia abajo, muy interesante. Y ahorita dimos un subidón contigo bueno, a los tarahumaras, que también a mí con lo de las fajas me recuerdan mucho a los wixárikas, también en algunas iconografías. Y bueno, Alfredo Lara te dice, muy interesante, muchas gracias. Por lo que puedo analizar, prácticamente podríamos decir que la mayoría, si no es que todos los grupos indígenas, al menos en México, muestra evidencia en sus tejidos también de la conquista y de las culturas que con la conquista se trajeron a México, como la religión, los conceptos religiosos, etcétera. Y te voy a dejar esta y la que sigue para que nos respondas que si las fajas se utilizan como protección. Algo ya mencionaste, pero si puedes darnos un poco más de información. Pues yo nunca he escuchado que sean realmente una protección, pero bueno, lo que he escuchado en términos de como su función es esto que dije, como de dar fuerza al apretarla mucho al cuerpo, o sea, la cintura da fuerza. Y otra cosa es que ayuda cuando la mujer va a dar a luz, ayuda para ir empujando la panza. Esas son lo que más me acuerdo, pero fuera de esto, o sea, no quiere decir que no, pero Claro, sí, gracias. Y bueno, sobre la presencia de las ideas o de la influencia, digamos, a partir de la conquista en los tejidos mexicanos, pues creo que hay evidencia de eso. No sé, entre lo que tú puedas comentar de los rarámuris, siente está cambiando. Finalmente, los 500 años han sido de mucha transformación. o sea, por ejemplo, lo que mencioné de cuando hablan de las almas, de poner las almas, que son las cruces, que les llaman también el Sucristo o el Jesucristo. No sé si a eso se refiere, pero pues yo no veo más que estos nombres, o sea, que se les pueden poner arriba de las figuras, sí, de los diferentes nombres que le dan a los elementos gráficos que componen la faja, como esto de las cruces y el Jesucristo. No se me ocurre nada más que esté directamente relacionado, como que pueda uno decir, ah, bueno, a partir de la conquista. No sé si estoy respondiendo la pregunta correctamente, si es esa la idea. Mira, voy a pasar a lo que sigue porque están llegando más mensajes y si tenemos tiempo al Ok. final, podemos ahondar en algunas dudas. Guadalupe Romo, hola, buena tarde. Me gustaría saber qué tintes utilizan o usaban para teñir el negro. Sobre todo me interesa. Saludos. Muchas gracias por la conversación, muy interesante. Bueno, sobre los tintes, Sabina. Ay, pues ahí sí me agarran en curva. Sí lo tengo en alguno de mis libros, de mis apuntes, de mis cuadernos de campo apuntado, porque la verdad es que la gente con la que trabajé, todo mundo teje con estambres sintéticos. Yo nunca pude ver, hasta ahorita no he podido ver una sola mujer tejiendo con la lana. Estas fotos que mostré, y yo participé un poco en este proyecto, pero ya después, ya cuando querían regresar con la idea de mostrarles a las mujeres diferentes elementos de la iconografía textil rarámuri para ver que ellas tuvieran más opciones para tejer, pero nunca lo he visto personalmente. Sí lo pregunté, pero no lo tengo ahorita en mi memoria aquí, desgraciadamente, pero pues sí, o sea, existe todavía en la memoria de ellos también qué color se usaba. Pero lo siento, pero no les puedo decir. Y bueno, te preguntan también, según una foto que presentaste, dice, la última está hecha con lana gruesa. Yo recuerdo una fotografía de una mujer que tenía un lienzo más o menos ancho, quizás sea esa, parecían hilos gruesos de lana, esto, sí. Sí, Entonces, bueno, se ve lana gruesa. para mí es como otro mundo, porque todo lo que yo aprendí fue, o sea, el proceso sí lo describo porque fue como lo que me platicaron, pero nunca realmente lo vi, como para poder decir si es lana gruesa o no, o sea,
ahí sí me falta la experiencia. Daniela Peña dice, muchas gracias por compartir los resultados de investigación. Mi pregunta va encaminada a saber si la faja tiene una medida específica y si los motivos son similares entre ellas o cada faja es personalizada. Sí, sí hay diferentes tamaños, o sea, hay tamaños para niños, para mujeres, para hombres, o sea, eso se puede, no hay como, o sea, sí es personalizado en ese sentido, o sea, bueno, qué tan larga vamos a hacer la faja y lo miren pensando en qué persona lo va a usar. Y la idea de cómo poner los diseños, yo siento que eso ha ido cambiando. Pero, por ejemplo, todas las fajas que yo revisé, pues muy antiguas, o sea, de más de 100 años, de hace más de 100 años, digamos que había unas que siempre se repetían con la misma idea. Yo las separé como en 4 o 5 diferentes versiones que siempre se repetían. O sea, esos mismos elementos conformaban una faja. Y luego, o sea, por ejemplo, los zigzag eran otra faja y de estos se repetían bastante. Y de pronto se encuentra uno como que al tejedor se le ocurrió poner un detallito que la hace distinta, ¿no? Pero eso siento que sí ha ido cambiando con el tiempo, esa mezcla. Vilma García, las fajas las usan los niños, los motivos iconográficos varían según la faja y según la faja estaría el sexo. Bueno, ya has mencionado lo de los niños. Ahora, si es hombre o es mujer, hay fajas específicas. Que yo sepa, lo que a mí me platicaron es, hay una variante regional, o sea, sí, por ejemplo, en la sierra, la gente de la alta no lo hace igual que las de la baja y no se la ponen igual que las de la, o sea, se pueden distinguir a sí mismos viendo la faja, pero no si es hombre o mujer, que yo sepa. También había hace muchos años, también ya ahora no sé cómo sea, donde no se usaban para nada los rombos, por ejemplo, eran más bien casi rayas. Y creo que, bueno, tenían otras ideas que significaban estos otros patrones, pero no necesariamente de hombre-mujer. Eso no lo he escuchado. Adriana Chávez, gracias por compartir sus estudios. Me sorprende muchísimo la profundidad y la cantidad de información que enlaza. Me aporta muchos datos nuevos y siembra el interés por ahondar en los símbolos que describió. Quisiera saber el nombre del autor noruego que mencionó y el título de su trabajo, Admirable Proceso. Entonces, también si quieres anotarnos por aquí a Humboldt. Ya ahora lo estoy poniendo el del explorador noruego y las otras dos antropólogas también las anoté. Carl Lumholtz. Bueno, dice Marisol Arana, aquí les decimos perrajes a los grandes y son tan populares para cargar bebé. Adriana Rodríguez, gracias, excelente charla, me tengo que retirar. Alejandra del Ángel, muchas gracias por compartir tus estudios y reflexiones. Tus diagramas me parecen muy interesantes para entender las diferentes lecturas de los símbolos. Me gustaría preguntarte, cuando hablaste de del camino de las flores, ¿se refiere a las plantas medicinales o a otro tipo de flores? No se refiere a las plantas medicinales que yo sepa, sino es una idea en general como que sintetiza esta repetición de flores remite a este caminar del sol, porque la flor también podría interpretarse incluso como el sol mismo. Es que es complejo porque al final de cuentas se da uno cuenta como, bueno, pues es que todo es lo mismo, pero hay que separarlo para poderlo explicar, pero todo está relacionado con todo. Entonces, muy confuso a veces, tal vez, pero no tiene que ver con las plantas medicinales. O sea, por ejemplo, en el caso de los Wixárika, lo que vemos muy comúnmente es el jicuri, el peyote, en las fajas, pero aquí que yo sepa no. Bueno, Alejandra Aguirre, gracias por el esfuerzo y el hermoso contenido compartido, muy interesante. Mariana González, gracias. Luciana Ramos, gracias por compartir esta investigación, realmente es muy interesante. Aspasia, Aspe, Santelices, gracias. Siempre aprendo en estos encuentros temas que no se aprenden en otros ámbitos. Minerva, aún en la actualidad todavía a los niños recién nacidos en México se les coloca una fajita para proteger su ombligo.
Me parece que puede estar relacionado con una idea de protección más allá de lo que se suele decir, que es para que no se le salte el ombligo. ¿Qué tanto influye el color en una faja? Yo siento que, bueno, por las explicaciones de María Luisa, sobre todo lo importante era que hubiera este contraste siempre. O sea, que hubiera esta posibilidad de ver al opuesto, al, al color que hace el efecto negativo de negativo, por ejemplo. Pero que hubiera preferencia por un color. No, o sea, anteriormente pues era un poco más limitada la opción. Bueno, la faja hecha con lana, pues las ovejas con la lana un poco más oscura y las blancas. Y bueno, claro que esto también podría tener un cierto simbolismo, por así decirlo, pero nunca lo encontré tan claro como lo es para otros pueblos. O sea, la importancia de poner el blanco, por ejemplo. O sea, aquí podría ser igual no blanco, podría ser amarillo y por eso creo que tiene más que ver con esta idea de estas polaridades, más que de un color en particular. Porque nunca, o sea, aunque sí quise como entender un poquito más si hubiera una relación también con, como con los Wixárika, con los huicholes, entre los diferentes lugares del universo, del mundo, las regiones del universo, el este, oeste, y los colores, pero no, nunca lo encontré. Bueno, en Facebook, Sofía, a ver, esta pregunta, ¿cómo crees que tu trabajo investigativo aportó o afectó a la comunidad con quienes trabajaste? Bueno, espero que no les haya afectado en nada, pero aportar pues en que a lo mejor se pudiera después como compartir como con los niños que ya no sé, no van con la abuela, porque la abuela ya no está allí, si viven en la ciudad, y que puedan como tener un acceso a estos relatos, porque bueno, por supuesto que está mi interpretación, pero mucho está refiriéndose a estos relatos, estas historias, estas experiencias que me platicaron. Entonces, un poco utilizando las palabras de María Luisa como para leer este mensaje, ¿no? Que bueno, yo pues escribí estas cosas como un poco transcribiendo, ¿no? O sea, obviamente sí, a fuerza hay un trabajo interpretativo, pero creo que, bueno, esa es, espero que esa sea la aportación a las nuevas generaciones. Graciela Torres dice, acá en el norte argentino se colocan las fajas a los recién nacidos hasta los 6 meses como mínimo, desde el pecho hasta los pies. ¿Allá es igual? Desde el pecho hasta los pies, la faja. Y habla fajas en plural. Se colocan las fajas a los recién nacidos hasta los 6 meses, desde el pecho hasta los pies. Wow. No, o sea, sé, por ejemplo, y un poco igual relacionado con esta idea del ombligo y la protección, no les ponen fajas, les ponen como un hilo con, o sea, a mí me lo explicaron como una almohadita, donde adentro ponen una planta, el chuchupate, lo envuelven en esta telita que amarran a este hilo y lo ponen alrededor, como si fuera una faja, digamos, pero es un hilo como protección. Pero que les pongan fajas en un momento específico a los niños, no, tampoco, no he escuchado algo así. O sea, en cierto momento chiquititos los ves con sus fajas, pero no de 6 meses. O sea, ya cuando traen amarrada o la falda o esta, la zapeta, como le llaman, pero no, nunca he escuchado algo así. Como si fueran niños envueltos, Ok. ocultitos, me imagino. Pero bueno, estas serían todas las preguntas y todos los comentarios, Sabina. Si tú quieres agregar algo adicional y podemos todavía seguirnos y preguntarte más cosas, quizá yo tenga algunas, pero también preguntarte cómo te sientes para saber hasta dónde podemos cerrar un poquito Bien. antes la sesión. Sí, como que ya se me olvidó qué hora es. Ah, bueno, eso es muy interesante. Bueno, Sabina, a ver, nada más. Estaba viendo estos ojos de Dios, que son estos triangulitos que tejen con, bueno, pues con hilos
con acrilanes, los rarámuris, pero que también hacen los wixárikas, ¿no? O sea, yo los recordaba porque los wixárikas también los utilizan mucho en las ofrendas. ¿Qué es este rombo? Igual como tú lo has analizado en tu trabajo como la representación del universo, ¿no? Yo no sé si esto sea equiparable al quincunce, como muy identificado, ¿no? Como una de las grandes iconografías centroamericanas que tiene López Austin, así como muy identificados en el núcleo duro, ¿no? El quincunce y los 4 rumbos del universo. Mencionaste la greca. La greca, además, que es una iconografía tan diversificada y que también López Austin dice el núcleo duro de los mesoamericanos, pero está en todas partes, en todo el mundo, ¿no? Hacia el norte y hacia el sur y en otros países, en otros continentes, En Asia, sí. en África. Y bueno, pero aquí lo tienes tú, y sí es una representación del universo, ¿no? Porque además mencionabas que este centrito, este hueco, es como una suerte de umbral por donde se puede trasladar a los niveles identificados del cosmos, ¿no? Sí, bueno, eso fue lo que yo planteé como explicación para entender esta figura del rombo, que también es entendida como el ojo, bueno, el ojo de Dios. Estas imágenes son de Lumholtz, de este libro de Carl Lumholtz, del explorador noruego, pero en realidad cada vez que le pregunté a la gente como que no, o sea, no sabía ya de qué estaba yo hablando. O sea, sí los conocen igual porque, bueno, también se ven, ¿no? En México no es una cosa tan extraña de ver en general, pero encontré de hecho aquí algo que no sé por qué me salté en la presentación, justo en relación a esta figura, en un diccionario rarámuri inglés rarámuri, mucho basado en los datos de Carl Lumholtz. Esta persona, no sé si era lingüista, dice que, bueno, regresando a esta idea de la superficie, esta palabra en rarámuri que se dice Wichimoba chi para decir aquí en el mundo o aquí en la superficie de la tierra, que comparte también la raíz con la palabra para piel o superficie. En este diccionario dice que la palabra para decir al ojo de Dios es Wichima, que está relacionado también con esta idea de aquí en el mundo. Bueno, aunque no sabemos si estos ojos de Dios para qué se usaban, si se usaban creo que se usaban para las curaciones en los rituales. Bueno, tendría también sentido, ¿no? Porque en las curaciones y en los rituales es una vez más, como ya lo repetí varias veces, pero es regresar a este momento primigenio, es volver a tener cierta agencia en estos procesos cósmicos, regenerar la vida, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esta figura, pues, es fundamental, o sea, la figura en sí sola no, pero todas estas ideas, estas nociones detrás de la idea del ojo y del rombo, pues sí, remiten quizá al quincunce mesoamericano, como de síntesis de todo esto, ¿no? Terminaría con un comentario porque ahora que veo también a esta serpiente que está rodeando al cosmos, la serpiente, bueno, es un animal muy importante para muchas culturas bueno, el continente americano, de Abyayala, no lo sé tanto, pero de la parte mesoamericana y hacia el norte. Recuerdo, por ejemplo, entre los huastecos hay una idea de Zipactli, por ejemplo, está relacionado con el dios del maíz y hay una idea del origen del mundo como desde un saurio o un pejelagarto incluso, que a partir del cual, bueno, pues se puede partir y se crean los niveles del cosmos, pero también es un reptil que puede aparecer en algunos dibujos como en el centro del universo, ¿no? Y creo que Anabella Pérez Castro, que está por aquí, no sé si me deje mentir o me ayude, me corrija, porque ella sabe más de esto y desde los estudios también que hizo Lorenzo Ochoa, ¿no? Con los huastecos, pero me lo recuerda muchísimo, ¿no? Esta presencia que veo, este símbolo, sí.
De hecho, bueno, en el último trabajo que hice, donde ya no era nada más sobre la iconografía, como más extenso y más comparativo, justo hablo sobre Cipacli, pero también, bueno, fue como todo un viaje hasta la Amazonía para poder entender, o sea, a partir de estas formas de percibir el mundo, tratar de entender el mundo rarámuri, sin decir, bueno, todo es igual y así generalizar, pero como para poder entender cosas que no me estaban explicando directamente así en el escenario rarámuri, pero esta idea de que mencioné, no sé si la mencioné, eh, donde alguna vez me dijeron, bueno, todos somos una víbora, todos somos víbora, todos salimos de allí. Y me empezaron a explicar como toda la idea detrás de dónde venimos, ¿no? Y esta idea del origen vinculado a la víbora. Y bueno, en realidad, estas dos serpientes entrecruzadas, que en realidad es lo que yo también estaba planteando con la faja, que se trata de estas dos serpientes y por eso son dos colores y por eso son dos direcciones, una que sube, una que baja, y que están creando el tiempo y que unen y separan al mismo tiempo la luz y la oscuridad, etcétera. Son estas mismas dos serpientes. Creo que en esta historia es que se separan y de estas dos se crea, ¿no? La vida. Pero bueno, en algún momento me topé con un trabajo entre los Ashaninka en la Amazonía peruana, donde los curanderos trabajaron con biólogos que estaban, bueno, tratando de entender la estructura del ADN, que son dos estructuras que se entrecruzan. Y bueno, por ahí me fui como en un viaje entre el ADN y las serpientes y el origen de la vida y como saber de los pueblos originarios tan específico y tan profundo y tan sabio que es comparable con lo que los biólogos están viendo en sus microscopios, ¿no? Que esto, bueno, es lo que estaba planteando este antropólogo, que me pareció realmente interesante, cómo pueden dialogar dos formas de pensar tan distintas sobre un mismo aspecto que es el origen de la vida, ¿no? Y bueno, la serpiente, por supuesto, o las serpientes tenían un papel pues muy importante. Bueno, dos comentarios más. Y si Ana Bella Pérez Castro respondió, sí, Lorenzo habló mucho de la importancia en función de su origen, de esto justo que estábamos hablando de Cipactli y el peje lagarto. Y bueno, dice Sofía nuevamente, gracias por tu exposición. Me gustaría saber si percibías interés de la comunidad hacia tu trabajo investigativo o cómo interpretaban tu interés. Pues sí, como mencioné, en la sierra fue distinto, o sea, en la sierra no lo veían como algo, pues como, ¿y tú qué vienes a hacer aquí? Un poco como que quieres aprender a tejer, como que raro, no, o sea, de alguna manera fue un proceso muy natural, no sé por qué, pero así fue. Pero en la ciudad sí fue un shock aparentemente para la gente porque no les gustó mucho la idea. Y ya después de como explicar que, bueno, no iba yo a robarme las ideas, los diseños para yo hacer mi propio, no sé, abrir mi propia tienda de fajas rarámuri. Yo no sé cuál era la idea detrás, ¿no? Pero todo estuvo bien y al final la cuestión era que en este asentamiento las casas son chiquititas, entonces nos sentábamos afuera para tejer y pues todo el mundo nos podía ver, cosa que no ves normalmente porque la gente se queda en sus casas, no es una vida como mucho de hacer muchas cosas afuera. Entonces, pues sí, se acercaba la gente y se acercaban las mujeres y podían compartir también como, ah, no, pues yo lo hago así o yo aprendí así o me contaban alguna historia mientras María Luisa me enseñaba, no sé, cómo tejer esto o lo otro. Sí, yo sentí como que la gente lo tomó de una manera positiva. Qué interesante, Sabina. Y bueno, ya un comentario de Clara Madrigal. Dice, Jeremy Narby habla de esto en su libro, La serpiente cósmica, de las dos serpientes y el ADN. Es Muchas justo a él a quien me refería. Bueno, pues ahí Sí, está, Jeremy sí, sí. Narby. Y bueno, yo
Yo ya te dejaría ir, Sabina, pero no sé si, Yo solo que- quiero decir una cosa que se me por olvidó, favor. porque no tiene que ver con los textiles, pero sí tiene que ver con todo esto de todas formas, y es que, bueno, en la ciudad y en la sierra hay o sea, surgiendo con cada vez más fuerza esto de los raperos. Hay un grupo que se llama, por ejemplo, el Rap Ramuri. Y bueno, a mí se me olvidó comentarlo, pero quería también decirlo de manera paralela porque siento que van de la mano estos procesos, ¿no? O sea, los chicos que están en la ciudad o la mitad de la ciudad en la sierra y tratando de rescatar o revitalizar su lengua vía el rap, me parece increíble. O sea, y hay mucha gente raramuris que los están siguiendo y que ya tienen su canal en YouTube y que hacen conciertos y todo lo hacen en lengua rarámuri y que haya toda una red de raperos por todos lados, o sea, no nada más en la región de los rarámuris, sino en el país y más allá del país. Me parece excelente, la verdad, como me parece una estrategia muy creativa, muy positiva y que pues espero que tenga que rinda muchos frutos para la lengua, para la identidad, para la cultura. Bueno, esa es una expresión de una cultura viva, así que Sí. así funciona, ¿no? Entonces, Giovanna, muchas felicidades, Sabina, una excelente investigación. Ana Bella Pérez Castro dice este último comentario. Y bueno, pues si quieres cerrar con algo más, algún comentario, Sabina, agradecerte muchísimo tu tiempo, No, tu pues muchas madrugada. gracias a ustedes. Para mí es un gusto y pues sí, admiro mucho lo que están haciendo y ojalá estuviera yo allá para tener más posibilidades de estar más presente, pero bueno, ahorita es así. Así es. Giovanna, Ahorita es así y te agradecemos mucho por esta conexión y la, digamos, oportunidad que nos das, e incluso a la distancia. Y yo creo que eso también subraya que más allá de cualquier frontera, el tema de los textiles nos da un sustento para vivir, para seguir conociendo y seguir respaldando todos estos saberes. Entonces, es una investigación muy importante, pero además es una conexión muy valiosa. Entonces, eso también es muy bueno que lo tengamos en este seminario. Y yo creo que para cerrar un poco esta idea que nos dijiste del origen y fuerza vital que tiene la faja y que tiene el textil, pues es precisamente una externalización de todos esos saberes que van a quedar. Bueno, que las investigaciones también lo hacen y que las discusiones sobre el tema también lo hacen, pero que se van a expresar de muchas maneras, como nos contabas con el rap, con otras formas de transformar el textil y que pues también vamos a ir viendo cómo eso transforma o se ve transformado en las identidades de los pueblos indígenas en la actualidad. Muchísimas gracias. En este seminario seguiremos conversando de eso. Tenemos la oportunidad de escucharte, si no acá de otras maneras, y pues seguimos con este seminario. Nos vemos en la próxima sesión, el próximo miércoles, que ya será la penúltima sesión de nuestro seminario.